Vamos a comenzar con insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca izquierda? Que después vamos a ver que son iguales a las de la derecha, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces, puede ser que se desarrolle insuficiencia cardíaca izquierda por sobrecarga de volumen. En el caso que hay válvulas insuficientes, mitral o aórtica. Válvulas insuficientes es cuando las válvulas no cierran bien y hay reflujo, reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula y desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. O estados de gasto cardíaco elevado, como en la anemia o en el hipertiroidismo. También puedo tener insuficiencia cardíaca izquierda por sobrecarga de presión. Esto se debe, generalmente, la causa más frecuente es la hipertensión arterial. ¿Se acuerda que el otro día hablamos un poco de esto? Y la obstrucción al flujo de salida de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y eso se ve en estenosis aórtica, que es cuando la válvula no se abre bien y el orificio de salida es muy chiquito. Después les voy a mostrar una foto. Y en hipertrofia septal asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Hipertrofia, saben lo que es aumento del tamaño. Septal se está refiriendo al tabique interventricular. Asimétrica porque no es de los dos lados igual, es del lado izquierdo. Entonces, imagínense ustedes, tienen que imaginarse que el cono de salida de la aorta está pegado al tabique interventricular. Entonces, cuando el tabique está hipertrofiado, ¿qué hace? Le quita espacio a la salida de la aorta. Entonces, es parecido a una estenosis aórtica. La estenosis es de una válvula, ¿no? Acá lo que tiene achicado es el cono de salida de la sangre desde el ventrículo a la aorta, porque porque el tabique está hipertrofiado. ¿Se entiende lo que quiero decir? No se entiende, nadie me contesta, chicos. Ninguno de los 47 que están ahí. Ok. Contésteme así, yo me quedo tranquila. Ok. Otra causa puede ser por pérdida de músculo. Y eso ocurre en el infarto miocárdico por enfermedad de la arteria coronaria o por enfermedad del tejido conjuntivo. Y eso se ve en el lupus eritematoso sistémico. Otra causa de insuficiencia cardíaca izquierda es por pérdida de la contractilidad. Eso puede verse intoxicaciones por alcohol, cobalto y doxorubicina, o infecciones virales y bacterianas. Y por otro lado, el corazón puede tener insuficiencia cardíaca izquierda, vuelvo a la definición, porque la sangre que envía a los tejidos no es suficiente, porque tiene un llenado restringido. Porque tiene un llenado restringido. Y eso se observa en la estenosis de la válvula mitral, es decir, la válvula mitral no se abre bien, entonces la cantidad de sangre que pasa de aurícula a ventrículo es poco, o porque el corazón tiene enfermedades pericárdicas. Hay una pericarditis, que es una inflamación del pericardio, que es constrictivo, y el taponamiento pericárdico. El taponamiento pericárdico, el otro día cuando vimos infarto lo vimos, que es cuando hay sangre o algún líquido seroso
entre las dos capas del pericardio, y tanto en la pericarditis constrictiva como en el taponamiento pericárdico, ¿qué hacen? No deja que el ventrículo se pueda llenar, en este caso, porque es el llenado restringido, ¿no? No deja que se pueda llenar, porque está oprimiendo a ese corazón. Bueno, y también en enfermedades infiltrantes como la amiloidosis. En la mayoría de los casos, la insuficiencia cardíaca es la consecuencia de un deterioro progresivo de la función contráctil del miocardio. Y a eso lo llamamos disfunción sistólica. Se va a observar las cardiopatías isquémicas, así como también en la sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, ¿sí? A veces la insuficiencia cardíaca se debe a la incapacidad de las cámaras cardíacas para relajarse, expandirse y llenarse suficientemente durante la diástole para que ingrese la cantidad de volumen sanguíneo ventricular suficiente como para que satisfaga a los tejidos, y eso se llama disfunción diastólica. Sin importar si yo tengo una disfunción sistólica o diastólica, generalmente se combinan. Ya vamos a ver por qué. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por un gasto cardíaco disminuido, o sea, un volumen minuto disminuido, o por el remanso de sangre en el sistema venoso, o ambos. Ahora vamos a ver qué quiere decir todo esto. Bien, ¿cuáles son los cambios fisiopatológicos relacionados con la insuficiencia cardíaca? Vamos a ver que estos cambios, que vamos a ver acá, son comunes tanto a la insuficiencia cardíaca izquierda como a la derecha. Para los dos es igual. Se van a desarrollar cambios hemodinámicos. Va a haber disminución del gasto cardíaco, es una disfunción sistólica, y disminución del llenado, disfunción diastólica. Va a haber cambios neurohormonales con activación del sistema simpático, el sistema renina-angiotensina, la liberación de vasopresina o hormona antidiurética, la liberación de citoquinas. Y también se van a producir cambios a nivel celular, con un manejo ineficaz del calcio intracelular, desensibilización adrenérgica, reexpresión de las proteínas de fenotipo fetal, muerte celular con apoptosis y fibrosis. Ahora vamos a ver todos estos cambios. El sistema cardiovascular actúa manteniendo la presión arterial y el riego sanguíneo de los órganos vitales y es capaz de responder a una sobrecarga hemodinámica excesiva o a un trastorno de la contractilidad miocárdica, poniendo en marcha una serie de mecanismos. ¿Cuáles son los más importantes? Uno que ya nosotros lo conocemos, que es el mecanismo de Frank-Starling. En este mecanismo, ¿se acuerdan cómo era la ley de Frank-Starling? A ver, ¿qué decía?
A mayor carga, mayor expansión y mayor fuerza de expulsión. Eso dice Martín. Y los demás dejaron de escribir. A ver, María Belén y Joaquín. A mayor estiramiento de las fibras miocárdicas, mayor eyección de sangre. Bueno, mayor carga, mayor fuerza contráctil para eyectar. Perfecto. Entonces, ese es el mecanismo más importante que tiene el corazón, que se adapta a la cantidad de sangre que le llega. Más le llega, más se estira, más fuerza realiza para eyectar esa sangre. Eso está genial, mientras yo no... y funciona, pero cuando uno tiene un motivo constante, por ejemplo, vamos al de la hipertensión que hablamos el otro día. ¿Se acuerdan que dijimos que en la hipertensión hay una vasoconstricción periférica y que el corazón tenía que hacer más fuerza para poder mandar esa sangre a través de esos vasos que están contraídos, ¿no es así? Bueno, y le cuesta mandarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a acumular sangre en el ventrículo. Entonces yo ahí voy a tener una mayor carga, un mayor estiramiento de las fibras miocárdicas. Y entonces, ¿qué va a pasar? En un primer momento, el corazón efectivamente va, al estirarse más, porque no puede enviar toda esa sangre, entonces, o le cuesta enviarla, hace mayor fuerza, ¿no es así? Bien. Eso en un primer momento va a funcionar. Vamos a leer otros. Otro mecanismo que tiene el corazón es la hipertrofia miocárdica, con o sin dilatación de las cámaras. ¿Por qué se hipertrofia el corazón? Otra vez, volvemos. Ante un paciente hipertenso, el corazón tiene que hacer más fuerza para poder vencer la resistencia periférica que le ofrecen los vasos. Entonces empieza a hipertrofiarse, ¿sí? Empieza a hipertrofiarse. Bien, y eso le permite que aumente la masa de tejido contráctil. Y también se activan los sistemas neurohumorales, especialmente la liberación de noradrenalina, que libera los nervios cardíacos simpáticos, ¿sí? Que van a aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíaca. También se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación del péptido auricular natriurético. Sí, Pablo, ¿qué me querés preguntar? ¿Cómo es el crecimiento del corazón? Depende cuánto estés adaptado y depende del tipo de deporte que hagas. No es igual para todos. Sí, no te preocupes, Pablo, te entendí. Eso va a depender, me parece que es distinto, porque por ahí el que hace deportes es algo más fisiológico, no es que tiene ¿cómo te puedo explicar? No es que tiene algo patológico que hace que el corazón empiece a funcionar mal, ¿sí? Es más fisiológico. En cuanto a la exigencia de la hipertensión, sí, pero
vos fíjate que en personas entrenadas, por ahí la presión no le sube, aunque haga ejercicio, la presión no sube tanto. Ahí el corazón se empieza a adaptar al ejercicio. No es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Y después no es tampoco algo continuo. Claro, claro, exactamente. Esas personas tienen más frecuencia más baja justamente porque se adaptan al ejercicio. Entonces no llega el corazón a hipertrofiarse. ¿Está? Exactamente. Sí, sí, se adapta, es distinto. Bueno, acá, en cuanto a la activación de los sistemas neuromorales. Claro, ¿qué pasa? Si justamente yo quiero enviar mayor cantidad de sangre desde el corazón a los vasos, porque existe, esta persona tiene cualquiera de esas enfermedades que nombramos en la lista recién, entonces se activa el simpático. ¿Por qué? Porque el simpático, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad cardíaca. Entonces también ayuda al corazón que tenga más fuerza para enviar la sangre a los tejidos. Después, digamos, como yo tengo una insuficiencia cardíaca o cualquiera de las causas que vimos antes, pero sobre todo ya tengo una insuficiencia cardíaca instalada, y dijimos que la insuficiencia cardíaca es cuando la sangre que envía no es suficiente, ¿no? Para lograr, para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. Entonces, quiere decir que llega menos sangre al riñón y ahí entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en algunos casos, como la sangre no puede pasar y empieza a acumularse en el ventrículo y en las aurículas, también se termina liberando el péptido auricular natriurético. Bien, pero fíjense acá, los mecanismos compensadores pueden ser suficientes para mantener el rendimiento de la bomba cardíaca en niveles relativamente normales. Pero al final, la capacidad para mantener el trabajo cardíaco puede quedar superada. ¿Se entiende? Todos estos mecanismos, el mecanismo de Frank-Starling, el de hipertrofia miocárdica o la activación de los sistemas neurohormonales, todo esto sirve. Pero al final termina no alcanzando y no le alcanza para solucionar el problema, porque la causa persiste durante mucho tiempo. Y más aún, muchos de estos mecanismos terminan siendo perjudiciales en lugar de beneficiosos. Eso es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. Bien. Lo que vemos acá, en este dibujito, acá les voy a mostrar esto primero. Un poco. Esto es una válvula aórtica normal, cerrada y abierta. Cuando uno tiene una estenosis, ¿se acuerdan que les dije? De cualquier válvula, ¿no? Puede ser de la aórtica o la mitral. Son las valvas de las válvulas, ya están como, ven que están como, no me sale la palabra, están fibrosadas, y los costados se pegan. Y fíjense, cuando se abren, no se puede, ven que se abren poquito. El orificio que dejan es muy poco. Entonces, imagínense si yo tengo una estenosis de la válvula aórtica. La sangre no puede pasar del ventrículo a la aorta. Miren el orificio que tiene, es muy poco lo que pasa. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí, por supuesto, va a disminuir el volumen minuto.
Pero por otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Empieza, no, porque está soldado esto, Martín. Las paredes están soldadas. Esto está así, no es por falta de presión, es porque las paredes, porque ya están dañadas, están viejas estas válvulas, están como fundidas los costados. Entonces cuando se abre, mira el orificio que queda. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que empieza a acumularse sangre en el ventrículo, luego en la aurícula, después ahora vamos a ver. Y si uno tiene hipertensión, más o menos es parecido. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo todos los vasos contraídos, y si bien esta válvula se puede abrir, pero bueno, tiene que hacer mucha fuerza al corazón. Y entonces más o menos es parecido, no es igual, pero es parecido. Fíjense en este caso. Este es un caso de insuficiencia valvular, insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. Lo normal que es que cuando se abre la válvula aórtica, la mitral quede cerrada completamente. Entonces, cuando se contrae el ventrículo, la sangre sale del ventrículo hacia la aorta, ¿no es así? Bien. Pero cuando tengo insuficiencia mitral, este es el caso en que las válvulas no cierran bien. Entonces, queda un orificio, queda una comunicación entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, además de mandar sangre por la aorta, refluye sangre desde el ventrículo a la aurícula izquierda. ¿Está? Bien. Acá esto también es una insuficiencia aórtica. En este caso, esta es normal, y fíjense acá cuando la válvula se cierra, ven que queda un orificio, no se cierra bien. Entonces, cuando se contrae el ventrículo, entonces, no, acá lo que pasa es lo siguiente, acá es al revés. Cuando se cierra la válvula aórtica, hay reflujo de sangre hacia el ventrículo, ¿sí? Hacia el ventrículo. Fíjense que en cualquiera de estos casos, si yo tengo una válvula aórtica estenosada, ¿sí? Supongamos acá, esto es de insuficiencia, pero igual. Si yo tengo una válvula estenosada, ¿qué pasa? No puede salir toda la sangre a la aorta. Entonces se empieza a acumular sangre en el ventrículo. En una insuficiencia mitral, ¿qué va a pasar? Cuando se contrae la sangre, sale por la aorta, pero a su vez vuelve la aurícula. Entonces a la aurícula después le va sangre, le viene sangre, pero ya tiene sangre que le volvió del ventrículo. Entonces acá voy a tener un exceso de volumen también en las cámaras izquierdas, por ese motivo. Y en la insuficiencia aórtica, como hay reflujo, también tengo un aumento de sangre en el ventrículo. ¿Está? Bien. Lo mismo que pasa en la hipertensión. Entonces, dijimos que uno de los mecanismos que tiene el corazón para sobrellevar todos estos problemas, por ejemplo, como les dije antes, la hipertensión arterial y la estenosis aórtica son parecidas, ¿no? Son parecidas. Entonces, tengo una sobrecarga de presión. Entonces,
¿Cómo reacciona el miocito del corazón? Y bueno, aumenta de tamaño para hacer más fuerza. ¿Qué hace? Se hipertrofia. Entonces, pero en este caso, aumenta más el grosor que el largo. Y también se estimula el fibroblasto y secreta una mayor concentración de colágeno. Tengo más colágeno. Y eso va a generar una hipertrofia que se llama concéntrica. Si yo corto el ventrículo, sería así como está acá. Y ahora, luego de la hipertrofia, fíjense, aumenta el grosor del ventrículo izquierdo y se achica el interior, ¿sí? Tengo una hipertrofia concéntrica. En este caso, en el caso de la insuficiencia mitral o la insuficiencia aórtica, ¿qué tengo? Una sobrecarga de volumen, una sobrecarga de volumen. Entonces, aquí el miocito también se va a hipertrofiar, pero es más a lo largo que en lo ancho. Y también se secreta colágeno. Y eso va a producir una hipertrofia excéntrica. ¿Está? Hipertrofia excéntrica. Y en casos, por ejemplo, que yo tengo una sobrecarga mixta, tanto de presión como de volumen, como ocurre en el infarto, posinfarto de miocardio, porque al tener una zona dañada, esta parte no se va a contraer y entonces el volumen que voy a poder enviar es menos, entonces voy a tener una sobrecarga de presión porque también trata de hacer más fuerza y de volumen. En ese caso hay aumento también de grosor y de largo, las dos cosas. Es una sobrecarga mixta. Y por supuesto también aumento de células de fibroblastos con aumento de colágeno. Sí, también a la estenosis aórtica, que es esta, tenés primero una sobrecarga de presión, porque el corazón lo que hace primero es presión. Lo que pasa que con el tiempo, esta hipertrofia concéntrica también se va a terminar haciendo, se va a dilatar el corazón. Termina así igual, termina de la misma manera. Al principio, inicialmente, tenés una hipertrofia concéntrica, porque lo primero que hace el corazón es hipertrofiarse, pero después termina dilatado también. La mayoría de la insuficiencia terminan siendo hipertrofia y además dilatación. Fíjense acá, en este dibujo. Aquí tienen un corte longitudinal, esto sería lo normal, ¿no? Este es el tabique, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Igual el ventrículo izquierdo ya dijimos, como hace más presión que el derecho, tiene mayor grosor. Pero fíjense acá, este es un corazón, un corte de un corazón que tiene una hipertrofia concéntrica, ¿sí? Fíjense el grosor del tabique. Acá es cuando yo les decía si tengo hipertrofia del tabique, el cono de salida también empuja esta hipertrofia y deja salir menos. Y se comporta como si fuese una estenosis aórtica. Ven el grosor. Y en este caso está dilatado. Pero acá está dilatadas también las dos, ¿no? Las dos cavidades. Hay que ver qué tenía este paciente. Acá tenemos un ejemplo de lo que es dilatado puro y hay dilatación de las dos cavidades en este caso. Bien, entonces, en la hipertensión tenemos sobrecarga de presión
En la valvulopatía, que fíjense en la diapositiva anterior la daba como sobrecarga de volumen, pero fíjense que acá pone de presión y de volumen. Por eso les digo que al final terminan siendo todas parecidas. Y en el infarto de miocardio, donde hay una disfunción regional con sobrecarga de volumen, lo que va a ocurrir en las tres es lo mismo. Aumento del trabajo cardíaco, porque el corazón sigue intentando mandar ese exceso de sangre y vencer esa alta presión con la cual se enfrenta, trabajando más. Aumenta el trabajo cardíaco, aumenta la tensión de la pared y eso va a producir una distensión celular con hipertrofia y o dilatación. Ven que terminan hipertrofia y o, pero generalmente les digo, terminan los dos, terminan todos teniendo hipertrofia y dilatación. Y se caracterizan por aumento del tamaño y la masa cardíaca, aumento de la síntesis de proteínas, inducción de genes inmediato precoces, inducción de programa de genes fetales, proteínas anormales, fibrosis, vascularización inadecuada. Ahora te contesto, Martín. Vascularización inadecuada. Todo esto, todos estos cambios van a llevar a la disfunción cardíaca caracterizada por insuficiencia cardíaca, sistólica, diastólica. Puede haber arritmias y estimulación neurohumoral. A ver, vos me decís, pero si tengo dilatación con hipertrofia, ¿no compensaría? No. Digamos, primero, en general, suponete que vos tenés sobrecarga de presión y hipertrofia. Pero como la causa se mantiene, entonces esa hipertrofia no alcanza y empieza el corazón a dilatarse. Pero ¿qué pasa cuando se dilata? Cuando se dilata, se estiran las fibras miocárdicas, ¿no es así? Con la dilatación. Y entonces los filamentos de actina y miosina, con esta dilatación, no llegan a tener contacto y entonces no son eficientes en la contracción. ¿Se entiende eso? Si vos, la dilatación es la parte, digamos, es lo último que tenés, y ahí es cuando ya eso no tiene vuelta atrás, porque ya, exacto, es el elástico vencido, ya se estiró tanto que no hacen contacto los filamentos de actina y miosina y fuiste, ya eso no tiene vuelta atrás, es eso tal cual el ejemplo que vos dijiste del elástico vencido. Muy bien. Ay, ustedes ven la diapositiva 8 porque yo la tengo en blanco. Esperen, que yo no veo nada. Esperen, vuelvo atrás. Uf. Tengo que esperar. Esperen que se active mi... Ufa. No veo nada. Ahí. Bueno, ¿cuáles son entonces estos? Vamos a describir un poco los cambios celulares que van ocurriendo en estas células. Dijimos que va a haber un aumento de citoquinas. Estas son proteínas que son secretadas por macrófagos, linfocitos, monocitos,
y células endoteliales en respuesta a una lesión. En la insuficiencia cardíaca, las interleuquinas participan en la hipertrofia. El factor de necrosis tumoral alfa, que también se libera, participa en la hipertrofia y en la apoptosis. Y la endotelina participa en la hipertrofia y en el depósito de colágeno en la matriz intersticial. Entonces, estas citoquinas, si bien favorecen la hipertrofia, pero después algunas participan, digamos, estimulan la apoptosis y el depósito de colágeno en la matriz intersticial. Dijimos que también va a haber un mal manejo de calcio, con disminución de la liberación de calcio en el aparato contráctil y alteración en la recaptación por el retículo sarcoplasmático. También va a haber alteración de los receptores noradrenérgicos. Los receptores alfa-1 son importantes para la inducción de la hipertrofia. Y lo que se produce es un aumento de estos receptores alfa-1. ¿Por qué? Pero ¿se acuerdan que ustedes en el corazón, los receptores que teníamos eran los beta-1? ¿Se acuerdan que el simpático actuaban sobre los beta-1? Bien. ¿Qué pasa? Se libera tanto, se activa tanto el simpático, que estos receptores beta-1 cardíacos están continuamente siendo estimulados. Cuando cualquier receptor, ¿no? Para cualquier neurotransmisor, está excesivamente estimulado, termina desensibilizándose. ¿Qué quiere decir? Dejan de ser sensibles a ese neurotransmisor. ¿Se entiende? Eso es por exceso de estimulación del receptor. En este caso, el exceso de estimulación simpática para darle más fuerza al corazón, digamos, imagínense que esto es continuo, desensibiliza los receptores beta-1. Y entonces, ¿qué pasa? El corazón expresa receptores alfa-1. Y estos receptores alfa-1 son importantes para la hipertrofia. También vamos a tener alteración de los miocitos. Los miocitos no pueden proliferar una vez que han madurado a la forma adulta. Entonces, ¿qué hacen? Se hipertrofian, no es una hiperplasia con aumento de células, es un aumento del tamaño de los miocitos que tengo. ¿Está? Pero, ¿qué pasa? En esos, si yo agrando una célula, bueno, tengo que rellenarla con proteínas, en este caso contráctiles, ¿no? Porque lo que quiero yo hacer es producir mayor cantidad de fuerza. Entonces, en la insuficiencia cardíaca hay un recambio constante de proteínas contráctiles, que es inducido por la angiotensina 2, por el factor de necrosis tumoral alfa, la noradrenalina. Todos estos inducen hipertrofia de los miocitos. ¿Y cómo se evidencia? Con un mayor número de sarcómeros. ¿Y qué pasa? No da abasto la célula para sintetizar proteínas contráctiles adultas. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a expresar formas fetales y neonatales de miosina y troponina. Y estas no tienen la misma función que las adultas. ¿Se entiende? Bueno.
Por lo tanto, estos miocitos grandes no se contraen normalmente y también tienen menor actividad ATPásica. ¿Se entiende, chicos, cómo que esta hipertrofia, en este caso, no es normal? ¿Sí? ¿Se entiende? Es tanta la demanda que la célula empieza a generar estas proteínas anormales, estas proteínas fetales. En los dos casos, tanto en ancho como en largo, siempre tienen mayor número de sarcómeros. ¿Está? Hay hipertrofia en los dos, o dilatación en los dos. Bien, entonces todo esto no funcionalmente no termina siendo bueno. Esto lleva a una remodelación del ventrículo izquierdo, con pérdida de miocitos por apoptosis, donde se observa pérdida del volumen celular sin rotura de la membrana celular, generando sobrecarga de los miocitos vecinos, que se hipertrofian aún más y aceleran la apoptosis. Y se forma un círculo vicioso. Es decir, se empieza, estos miocitos empiezan a sintetizar proteínas fetales y neonatales, y para poder suplir a ese mayor número de sarcómeros que estoy generando. Pero ¿qué pasa? No son funcionalmente viables o buenos y tienen menor actividad ATPásica. Entonces, ¿qué pasa? Estos miocitos, algunos, también porque se liberan factor de necrosis tumoral, que también induce a la apoptosis, como vimos acá arriba, estos miocitos empiezan a morirse, a sufrir apoptosis. ¿Y qué pasa? Los miocitos de al lado, ahora, como tienen más lugar, porque, ¿qué pasa? Perdieron el volumen celular, esos que sufrieron apoptosis, pero la membrana no. Pero empiezan a crecer los de al lado y ocupar el espacio de esta célula que se murió. Entonces esto se hipertrofia más. Más se hipertrofian, más proteínas anormales genera y ahora se mueren ellos y así continuamente. ¿Se entiende cómo se arma un círculo vicioso? Entonces, finalmente, ese espacio termina siendo ocupado por tejido fibroso, con depósito de colágeno, inducido por las endotelinas. Las endotelinas, fíjense, participan en la hipertrofia y en el depósito de colágeno. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tengo mucho ahora tejido fibroso? Aumenta la rigidez de las cámaras cardíacas, favoreciendo la disfunción diastólica. ¿Por qué favorece la disfunción diastólica? Porque al ser el tejido muscular reemplazado por tejido fibroso, este no solamente no se va a contraer el tejido fibroso, sino que tampoco se va a relajar. Y entonces ahora tengo un ventrículo duro, que no se relaja cuando le llega la sangre. ¿Me entienden? Claro, el tejido fibroso le da pérdida de función, tanto contráctil como de relajación. Es rígido el tejido fibroso. Entonces, por eso dice que termina teniendo una disfunción diastólica, porque el ventrículo no se puede relajar para recibir sangre desde las aurículas. ¿Se entiende? Bien, entonces,
Esta es un poco es lo que vimos recién, modificación en la expresión génica y en el remodelado ventricular. Debido a la acción de la angiotensina 2, la hormona de crecimiento, la noradrenalina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, la vasopresina, el óxido nítrico, el factor atrial natriurético, la endotelina, activan oncogenes y sobreexpresión de proteínas. Entonces, eso va a producir cambios en la expresión de las cadenas de miosina y troponina T, anomalías de receptores, de bombas y proteínas responsables del calcio, aumento de proteínas del citoesqueleto, sobreexpresión de colágeno tipo 1 y fibrosis, y todo eso lleva a la apoptosis. Bien. ¿Se entendieron, chicos, los cambios fisiopatológicos que ocurren durante la insuficiencia cardíaca? Ok, eso sirve tanto para del lado derecho como del lado... Sí, son un montón, pero bueno, si los razonás los podés sacar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca izquierda? El síntoma más importante va a ser la respiración entrecortada, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Ahora vamos a ver qué es todo esto. Pero uno podría decir como denominador común que estos pacientes se caracterizan por tener disnea. ¿Qué quiere decir disnea? Dificultad respiratoria. ¿Por qué les parece a ustedes que va a tener dificultad respiratoria esta persona? Ya algo dijimos el otro día. Si ustedes por ahí recuerdan o lo relacionan, cuando hablamos de hipertensión, creo. Por los edemas, tal cual. ¿Y por qué va a tener edema? Sí, líquido en el pulmón. Porque se acumula sangre. Está bien. ¿En dónde se acumula sangre? En las arterias pulmonares. Vieron que en cualquiera de las causas, lo que empieza a haber es un aumento o de volumen o un aumento de presión, y todo eso, como no mejora, como el corazón no lo puede mejorar, o después de un tiempo, ¿no? Primero en los primeros momentos seguramente funcionan los mecanismos compensatorios, pero después termina no pudiendo arreglarlo. Todo ese aumento de presión y volumen se va a ir, esperen que creo que acá tengo un aumento de presión en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda. Después esto se va a trasladar en forma retrógrada para atrás. Entonces voy a tener un aumento de presión en los capilares pulmonares, porque en la aurícula izquierda desembocan las venas pulmonares, sigo para atrás dentro del pulmón y termino en los capilares pulmonares. Entonces va a haber salida de líquido hacia los espacios intersticiales del pulmón, y eso después va a pasar a los alvéolos y voy a tener edema pulmonar. Además, cuando yo tengo un aumento de líquido en el espacio intersticial, eso va a estimular, esto se tiene que acordar al respiratorio, unos receptores J que se llaman justacapilares, ¿sí? Y esos que producen, mandan la información, estos receptores, al centro respiratorio, que está en el bulbo, y entonces
el bulbo responde haciendo que uno aumente la frecuencia respiratoria. Pero eso va a ser una respiración rápida y superficial, refleja, ¿no? Todo esto es una actividad refleja que se genera. La sustitución de aire en los pulmones por sangre o líquido intersticial va a producir una disminución de la capacidad vital. Y entonces el paciente trata de distender los pulmones rígidos. ¿Y eso qué hace? Fatiga los músculos respiratorios y eso es lo que contribuye entonces a la disnea, que es esta dificultad respiratoria que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. Por supuesto que este paciente va a tener hipoxemia y aumento del espacio muerto alveolar. ¿Está? Aumento del espacio muerto alveolar. Ok. Bueno, ¿y cómo podemos clasificar la disnea? Bueno, esto ha sido estudiado por distintos consensos internacionales y la New York Heart Association estableció una clasificación funcional de insuficiencia cardíaca que se basa en un sistema de puntuación para poder documentar la gravedad de los síntomas. Y entonces define 4 clases, grado 1, 2, 3, 4, en base a la valoración subjetiva que hace el médico cuando le interroga al paciente sobre los síntomas, ¿no? Sobre todo sobre la disnea. Entonces, el grado 1 no se experimenta limitación física al movimiento, no aparecen síntomas con la actividad física rutinaria a pesar de haber disfunción ventricular. Solo aparece cuando se realiza una actividad física superior a la habitual, por ejemplo, correr. El grado 2, ligera limitación al ejercicio, aparecen los síntomas con la actividad física diaria ordinaria, por ejemplo, subir escaleras, resultando en fatiga, disnea y palpitaciones. Desaparecen con el reposo o la actividad física mínima, momento en que el paciente está más cómodo. El grado 3, marcada limitación al ejercicio, aparecen los síntomas con la actividad física menor, como por ejemplo caminar, y desaparece con el reposo. Y el grado 4, incapacidad para realizar cualquier actividad física, y aparecen los síntomas aún en el reposo. ¿Está? Bien. Dentro de ese grupito que vimos, decía, respiración entrecortada, que la respiración entrecortada para mí es lo que nosotros llamamos comúnmente disnea, esta disnea que acabamos de clasificar o de ver y explicar por qué se produce. Otro síntoma que tenemos es la ortopnea. La ortopnea es la dificultad a respirar que se presenta al acostarse. Porque acá el paciente está tranquilo, no está haciendo ninguna actividad física, ¿no es así? Justamente. Acá el paciente se acuesta y al acostarse aparece esta dificultad para respirar. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esta ortopnea cuando se acuesta? Bien, a ver. Cuando uno está de pie, la mayor parte del día, ¿se acuerdan que dijimos las venas son vasos de capacitancia que permite acumular sangre? Y sobre todo en una persona
que tiene insuficiencia cardíaca, que la bomba cardíaca no está funcionando bien, bueno, el retorno venoso es bajo o es lento y entonces hay acumulación de líquido en las extremidades. ¿Qué pasa cuando se acuesta? Cuando esa persona se acuesta, la disminución de la reserva sanguínea en las extremidades y en el abdomen disminuye y aumenta entonces el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, ¿qué pasa? El corazón, que ya de por sí le cuesta mandar sangre a los tejidos y que tiene un aumento de presión o de volumen, le llega más líquido todavía, más sangre todavía, porque aumentó el retorno venoso, porque esta persona se acostó, entonces ahí maneja peor ese volumen y eso va a producir mayor disnea. ¿Se entiende? ¿Por qué se produce la ortopnea? Ok. Entonces, ¿qué hace el paciente? ¿Cómo tiene que dormir? Y el paciente suele dormir con varias almohadas. Hay pacientes que casi sentados duermen. ¿Sí? Bien. Otra característica de la insuficiencia cardíaca izquierda es la disnea paroxística nocturna. Supónganse, en este caso, que el paciente se acuesta y no tiene ortopnea. Puede ser que, o por ahí duerme con 2 almohadas y se lo banca bien. Se duerme. La apnea nocturna, no, me parece que la apnea nocturna tiene que ver con un problema distinto. No estoy segura que sea lo mismo, no es lo mismo. Para mí la apnea nocturna se da en personas más bien obesas que tienen otro problema. Tienen un problema del patrón respiratorio. Claro, puede no ser cardíaco, sí, exactamente. Pueden coincidir, pero por ahí no, como decís vos. O sea, no es cardíaco, puede ser por otra causa. Muchas personas tienen problemas de apnea nocturna, sobre todo las personas obesas. Ocurre eso. Bueno, entonces, se acostó este paciente y ¿qué pasa? De golpe, una vez que se durmió, aparece la disnea. Por eso se llama disnea paroxística nocturna. ¿Y a qué se debe? A que hay varias causas, ¿no? Entre ellas, cuando todos nos dormimos, ustedes saben que el simpático deja de funcionar, digamos, si predomina, no es que deja de funcionar, predomina el parasimpático. El simpático, acuérdense que se activaba cuando uno estaba en situación de estrés, en estado de alerta. Cuando nos dormimos, el simpático funciona menos y predomina el parasimpático. Entonces, nosotros habíamos dicho que en la insuficiencia cardíaca, el simpático, ¿qué hacía? Estimulaba a ese ventrículo y estimulaba el corazón para aumentar la frecuencia cardíaca y para aumentar la contractilidad. Bueno, cuando nos dormimos, disminuye el apoyo adrenérgico de la función ventricular. Y entonces, ¿qué pasa? Y el corazón está menos estimulado por el simpático y puede mandar menos sangre. Además, tengo un aumento del retorno venoso porque estoy acostado y también durante la noche también baja la actividad del centro respiratorio. Todo eso favorece la aparición de esta disnea en forma paroxística. ¿Está?
Estas tres causas. Bien. Vamos ahora, recién explicamos estos tres síntomas. Ahora vamos a ver otras más del lado izquierdo. El paciente va a tener fatiga y confusión. La fatiga va a ser por déficit de la perfusión del músculo esquelético. Y, a su vez, también por un déficit de perfusión del encéfalo, voy a tener confusión. También aparece la nicturia. La nicturia, ¿qué quiere decir? Ganas de orinar durante la noche, sin tomar mucho líquido de noche, ¿no? Ocurre esto, nicturia. ¿Por qué? Cuando el paciente está de pie, dijimos que el corazón manda menos sangre a los tejidos, ¿no es así? En la insuficiencia cardíaca, entre ellos al riñón. Si manda menos sangre al riñón, disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye la tasa de filtración glomerular. Bien. ¿Qué pasa cuando yo me acuesto? Cuando yo me acuesto, al aumentar el retorno venoso, entonces eso favorece el mayor envío del corazón, porque se llena el corazón de sangre, manda un poco más de sangre a los tejidos y entonces se filtra más y ahí aparecen las ganas. Es como que, entre comillas, se normalizaría, sí, la función renal. Y por eso aparece la nicturia. Y si la insuficiencia cardíaca es de causa isquémica, porque el paciente tuvo un infarto y, digamos, y tiene poca contractilidad del corazón, puede aparecer como síntoma también dolor torácico, sobre todo cuando no está en reposo. Puede aparecer dolor torácico, dolor como una angina de pecho, a eso se refiere. Estos son los síntomas. ¿Cuáles son los signos? Los signos es lo que ve el médico, ¿no? Va a haber estertores, derrame pleural. Ahora los vamos a describir cada uno. Pero antes quiero esto. Dijimos que en una insuficiencia cardíaca izquierda voy a tener disminución del volumen minuto o del gasto cardíaco, y eso, entonces, como mecanismo compensatorio, hay estimulación adrenérgica por parte del simpático. El simpático, ¿qué va a producir? Va a producir una vasoconstricción periférica. ¿Qué quiere decir? Una redistribución del flujo sanguíneo. De manera de que esa poca sangre que el corazón está enviando a los tejidos vaya a los órganos vitales, que ¿cuáles son? Corazón y cerebro. Entonces, por un lado, cuando uno dice vasoconstricción periférica o redistribución del flujo sanguíneo, se está refiriendo a que en estos órganos, cerebro y corazón, voy a tener una vasodilatación y, por otro lado, una vasoconstricción en los lugares que menos me importa, que son menos vitales, porque si esto no está bien irrigado, me muero. Entonces, ¿qué hace el sistema? Produce vasoconstricción en los vasos de la piel, en los vasos que van a los distintos órganos, inclusive, sí, el riñón, sí, pero hay vasoconstricción a nivel renal, sí, por eso se filtra menos. Y justamente después de noche, cuando te acostás y aumenta el retorno venoso, ahí
un poco compensás. Y en los tejidos vitales, cerebro y corazón, ahí se produce vasodilatación. ¿Está? Ok. Entonces, ¿cuáles son los signos? Vamos a verlo acá. Esto ya lo vimos acá. Estertores. ¿Qué son estertores? Son ruidos que escucha el médico cuando ausculta los pulmones de este paciente. ¿Qué dijimos? El paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando ustedes escuchan el término congestiva, quiere decir que esta insuficiencia cardíaca está acompañada por edema en el intersticio o edema ya dentro o líquido dentro del alvéolo. Y entonces, ¿qué pasa? Hay aumento de líquido en los espacios alveolares y eso produce estos ruidos, estertores. Va a haber sibilancias también. Es como un silbido. Eso se produce por edema de las paredes bronquiales que producen obstrucción de las vías aéreas pequeñas. ¿Está? Eso genera estos silbidos. También puedo tener derrame pleural por acumulación de líquido en el espacio pleural, entre la hoja visceral y parietal de la pleura. Voy a tener desplazamiento y prolongación del choque de punta. ¿Qué es esto? Fíjense, esta es una radiografía de una persona que tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Qué le llama la atención de esta radiografía? El pulmón izquierdo. No veo nada en el pulmón izquierdo, a ver. Ah, que no se ve parte del pulmón izquierdo. ¿Y por qué no se ve? No, no es que está más chico, chicos. Ahí está, me gusta lo que me dice Betina. El corazón está muy grande y por eso no veo. El corazón es una... lo otro tiene aire y por eso lo vemos negro. El corazón lo vemos opaco. No, porque tiene líquido, no. Fíjense qué pasa. Ustedes me están hablando de esto es del lado derecho. Lo que llama la atención es esto, chicos. El corazón enorme que tiene esta persona. Choca contra la pared del pulmón, parece no, esto sería la parrilla costal. Empuja, sí, está tan grande que empuja el pulmón. El pulmón tiene menos lugar para expandirse en este tórax. Todo esto es el corazón. Todo esto es el corazón. ¿Está? Miren, lo normal, fíjense una radiografía de ustedes, ¿no? Lo normal es que el corazón, este es el lado derecho, este es el ventrículo izquierdo. Bueno, lo normal es que, claro, es como un puño el tamaño, ¿no? Fíjense acá que es enorme esto. La del corazón tiene que llegar, si ustedes tienen acá la clavícula, ¿ven la clavícula? Aquí. ¿Ven la clavícula? Baja en una línea imaginaria hacia el diafragma. O sea, el corazón normal tendría que terminar por acá. ¿Lo ven? Un corazón normal tendría que terminar por ahí. Bueno, fíjense, este llega ¿hasta dónde? Llega hasta la parrilla costal. Fíjense cómo está dilatado este corazón. Ok. Entonces, en las personas delgadas, sobre todo si es hombre,
y ustedes miran el tórax, van a ver que ustedes pueden, si lo miran detenidamente, pueden ver el choque de punta del corazón. ¿Qué quiere decir? Es como que se ven más en las personas delgadas, ¿no? Ven como la punta del corazón que se va moviendo en cada latido. Fíjense si tienen algún hermano, hermana, novia, novio. Fíjense, a ver si lo pueden ver, el choque de punta. Bien, ¿qué pasa cuando el corazón está agrandado? Ese choque de punta ya no lo ven a nivel de la línea medio clavicular, sino que lo ven acá, en la línea axilar, ahí lo ven. Y también es más prolongado, por eso dice desplazamiento y prolongación del choque de punta. ¿Está? Ok. Después, nosotros tenemos normalmente 2 ruidos cardíacos, que ya vimos que se debía al cierre de las válvulas, ¿no? El primero auriculoventricular, la segunda aórtica. Aparecen otros ruidos cardíacos. El tercer ruido, que es por aumento del volumen y presión al final de la sístole, y el cuarto ruido, que es justo antes de la sístole auricular, aparece, por desaceleración súbita de la sangre en un ventrículo no distendido. Acuérdense que ahora tenemos el ventrículo con fibrosis como consecuencia de esta disfunción diastólica. Bueno, entonces aparecen 1, 2, 3, 4 ruidos y eso se lo llama ritmo de galope. Cuando tenemos los 4 ruidos cardíacos, eso se llama ritmo de galope. ¿Está? Bien. Y después, ¿qué dijimos? Que voy a tener palidez y frío por la vasoconstricción periférica y piel húmeda por la falta de disipación de calor corporal también debida a esta vasoconstricción periférica. ¿Se entiende, chicos, todos los síntomas y signos que tienen insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Y por qué se producen? Bueno. Acá hay uno de los libros, estaba este esquemita, que sobre diferencias entre insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda voy a tener disminución del volumen minuto con intolerancia a la actividad y signo de disminución de perfusión tisular. O sea que los tejidos van a estar pobremente perfundidos. Y voy a tener congestión pulmonar con alteración del intercambio de gases. Claro, todo este edema pulmonar que acabamos de ver, ¿qué va a producir? Va a hacer que haya alteración en el intercambio de gases, con disminución de la concentración de oxígeno. Entonces, el paciente va a tener cianosis y signos de hipoxia. Cianosis, recuerden que es la coloración azul de la piel, fundamentalmente en los extremos de los miembros superiores e inferiores. Y el edema de pulmón va a generar tos con esputo espumoso. El esputo va a ser como sangre con espuma. Ortopnea y la disnea paroxística nocturna. ¿Está? Ok. ¿Alguna duda con insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Algo que me quieran preguntar?
Bueno. El derrame pleural sí, puede ser doloroso, porque las pleuras tienen filetes nerviosos y duele, sí. Vamos a hablar ahora de insuficiencia cardíaca derecha. La principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? A ver qué me pueden decir de este tema. No, Martín. No, no es ese el motivo. Imagínate, lo que me dice Valeria me gusta más, que el problema se extiende hacia atrás. Eduardo dice porque se retrotrae la presión y el reflujo de sangre. No entiendo qué me querés decir. Lo que dice Valeria está bien. Por el aumento de presión en los capilares pulmonares. Bueno, habíamos llegado hasta ahora a explicar por qué se produce edema, porque había en forma retrógrada aumento de presión y de volumen en los capilares pulmonares, ¿no es así? Pero si esto subsiste en el tiempo, ese aumento de presión ahora sigue para atrás. Porque por más que esté saliendo por los capilares pulmonares, estés perdiendo un poco de líquido y que ahí podés bajar un poco la presión hidrostática, esto es, fíjate vos ese corazón tan agrandado que vieron recién. Ese corazón dilatado no tiene fuerza para enviar la sangre, entonces cada vez se acumula más sangre y más presión. Entonces se empieza a ir para el lado de las arterias pulmonares. Y las arterias pulmonares donde se van a juntar en una sola arteria pulmonar. ¿Y ahora dónde va a llegar? ¿Dónde va a llegar? Al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, ahora ¿dónde va a pasar la sangre y la presión alta? A la aurícula derecha. ¿Y de la aurícula derecha a dónde va a pasar? A ver qué me dicen, a las venas cavas. Muy bien. Y va a estar afectado todo el sistema venoso. Todo el sistema venoso. Y ahora otra vez encontramos otra válvula de escape. ¿Por qué? Porque a nivel, sigo para atrás, ¿ves? Sistema venoso sistémico, estamos hablando del sistema venoso sistémico, ¿no es así? Llegamos a vénulas y llegamos a capilares venosos y a capilares arteriales en todos los órganos. Y entonces a nivel capilar, ¿qué se genera por aumento de la presión hidrostática? Un aumento de salida a nivel de los capilares. ¿Está? A ver, Pablo, es decir, como la sangre no eyecta bien, me estás diciendo eso del ventrículo izquierdo, ¿no es así? Aumenta la presión en el pulmón e impide que el corazón derecho eyecte normalmente. Exacto, eso está bien. Pero después, ese aumento, entonces ahí, ¿qué pasa? También empieza a aumentar la presión en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha y en todo el sistema, venoso sistémico. ¿Está? Hasta que después voy a tener, como dice Valeria,
un edema generalizado. Exacto, también vamos a tener distendidas las venas del cuello, tal cual. Ahora vamos a ver los síntomas, pero ustedes lo están expresando muy bien. Bueno, entonces, fíjense, la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Acá el paciente es cuando decimos que tiene una insuficiencia cardíaca global. ¿Está? Otra causa de insuficiencia cardíaca derecha, sin que sea esta, sin que sea la izquierda, puede ser porque vos tengas obstrucciones precapilares. Esto es a nivel pulmonar, congénitas. Son obstrucciones precapilares pulmonares congénitas, derivaciones, obstrucción o hipertensión pulmonar idiopática, o sea que no se sabe la causa. O puede ser que tengas una insuficiencia ventricular derecha primaria porque este paciente sufrió un infarto ventricular del lado derecho y entonces no tenga fuerza el corazón porque hay parte fibrótica de enviar sangre al pulmón. Bien. O puede ser, ¿se acuerdan que el otro día hablamos del cor pulmonale? Que yo les dije, el cor pulmonale es una insuficiencia cardíaca derecha por una causa primaria pulmonar. Y se da en una vasoconstricción inducida por hipoxia. Esto lo vimos cuando vimos tromboembolismo pulmonar y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En el EPOC puede terminar entonces con el tiempo en una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Está? Bueno, esas serían las causas de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Los cambios celulares, todo lo que expliqué antes, es lo mismo que del lado izquierdo. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Acá también el paciente puede tener disnea, pero esta es debida a una enfermedad pulmonar subyacente, como la embolia pulmonar o el EPOC, o si también si es secundaria, acá no está, pero también podría ser si es secundaria a una insuficiencia cardíaca izquierda. En algunos pacientes, fíjense lo que dice, la congestión de las venas hepáticas con ascitis quiere decir edema en el abdomen, puede incidir sobre la función diafragmática y contribuir a la disnea. No sé si se entiende. Dijimos que por aumento ahora de presión y de volumen del lado izquierdo del corazón, todo eso se va a trasladar al sistema venoso sistémico. Y fíjense, las venas hepáticas, digamos, a ver, si recuerdan, en la vena cava inferior desembocan las venas suprahepáticas, que provienen del hígado. ¿Es así? El hígado también se va a llenar de sangre. ¿Por qué? Porque a nivel de los capilares hepáticos va a empezar a salir líquido y el hígado va a estar aumentado de tamaño. Y ahora voy más para atrás. Al hígado, ¿qué vasos le entran? Tengo la vena porta. Y la vena porta después se va a capilarizar también. ¿Y la vena porta dónde viene? Trae sangre desde los órganos abdominales. Entonces, a nivel del abdomen,
también voy a tener líquido, ¿me entienden? Voy a tener líquido intersticial. Eso se llama ascitis. Y congestión de las venas hepáticas quiere decir llenas de líquido, llenas de sangre, eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces, todo esto, ¿qué pasa? Si yo tengo líquido en el abdomen, eso va a empujar al diafragma para arriba. Y eso entonces contribuye a la disnea. ¿Se entiende, chicos, esto? Lo que quiere decir. Entonces, la disminución de gasto cardíaco derecho va a producir acidosis, hipoxia y disnea. Bien. También voy a tener aumento de la presión venosa yugular. Acuérdense que las venas yugulares desembocan en la vena cava superior. Entonces, ¿qué voy a tener? Como me dicen ustedes, ingurgitadas las venas yugulares en el cuello, con aumento de la presión venosa. Esto lo puedo medir o puedo intuir que está aumentado a través de si al paciente lo ponemos en esta posición. Si el paciente está acostado en 45 grados, yo le miro el cuello. Ustedes van a ver, cualquier persona que lo ponemos en esa posición, vamos a ver el pulso venoso. Lo vemos aquí, el pulso venoso. Y vamos a ver que se levanta la piel a esa altura. Bien. El pulso venoso yugular. Normalmente, fíjense, acá tenemos este ángulo que hace el esternón, que se llama ángulo de Lewis. Bien. Y por debajo de ese ángulo de Lewis, acá tengo al corazón. Entonces yo sé que por debajo de este ángulo de Lewis, 5 centímetros por abajo, yo tengo la aurícula derecha. ¿Sí? Y desde el ángulo de Lewis hasta donde yo observo el pulso venoso, tengo 1 centímetro, no más de 2. Eso es lo normal. Entonces, toda esta altura, desde la aurícula derecha hasta donde veo el pulso venoso, más o menos tiene que ser menos de 7 centímetros, ¿no? Acá le sumo 1, 1,5, no más. Entonces, la distancia arriba del corazón en la que se observa el pulso venoso yugular es una estimación de la presión de la aurícula derecha o la presión venosa central. Los pulsos venosos yugulares normales están a menos de 7 centímetros por arriba de la aurícula derecha. Una distancia de más de 10 centímetros, digamos, esta va a ser la misma, lo que varía es que el pulso venoso lo voy a ver más arriba, porque acá ha aumentado la presión. Entonces, una distancia de más de 10 centímetros indica un aumento de la presión de la aurícula derecha y indica también que el líquido se está acumulando en las venas. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos, esto? Esto es aumento de la presión venosa yugular. Otra característica de la insuficiencia cardíaca derecha, que tiene que ver con esto que estamos viendo, que voy a tener anasarca, ascitis y edema pedio. El aumento de la presión derecha produce acumulación de líquido en la circulación venosa sistémica. La congestión venosa se puede manifestar por anasarca. Anasarca quiere decir un edema generalizado.
abdomen, brazos, piernas, pie. Eso quiere decir anasarca, edema generalizado. Si hay líquido en el abdomen, como dijimos antes, líquido en el espacio peritoneal, se llama ascitis. Todos son términos que tienen que saber, chicos, ¿eh? Y también puede haber edema en los pies, que se llama pedio, o en las piernas. ¿Estamos? Bien. Después puede haber reflujo hepatoyugular. Esto es una prueba que se hace muy fácil, en donde si presionamos donde está el hígado, ¿no? Acuérdense que el hígado está del lado derecho y que el borde del hígado normalmente llega a donde termina el reborde costal. Si uno presiona sobre esa parte de la parrilla costal donde está el hígado, durante aproximadamente 5 segundos, eso va a producir un desplazamiento de la sangre hacia la vena cava. Digamos, la sangre que tengo acumulada en el hígado se va a ir a la vena cava. Y esa sangre ese aumento de sangre va a llegar hasta el corazón derecho. Pero, como el ventrículo derecho no puede acomodar un volumen adicional porque ya está sobrecargado de volumen y de presión, entonces, ¿qué pasa? Esa sangre, en lugar de entrar al corazón, se va hacia la vena cava superior y se va hacia la vena yugular. Y entonces produce un reflujo, que yo lo puedo ver, un reflujo hepatoyugular. ¿Se entiende esto? Ok, buenísimo. También la persona puede tener un dolor abdominal por hepatomegalia, que quiere decir aumento del tamaño del hígado. Porque acuérdense que justamente por esas venas suprahepáticas se entra mucho, ahora va a aumentar la cantidad de sangre que tiene el hígado. Entonces el hígado aumenta de tamaño. El hígado no duele, pero si está muy distendido, lo que pasa es que tiene una cápsula fibrosa, que tiene filetes nerviosos, que se llama cápsula de Gleason. Entonces, cuando se distiende la cápsula de Gleason por acumulación de líquido en el hígado y agrandamiento del tamaño, eso duele, produce dolor abdominal. También puedo llegar a tener aumento del tamaño del vaso. Bien, entonces, ahora vamos a ver, acá aparecen otros síntomas más. Entonces, en insuficiencia cardíaca derecha voy a tener congestión de los tejidos periféricos. Por un lado voy a tener edema en partes en declive, o sea, en los miembros inferiores, y ascitis, o sea, en el abdomen. Y voy a tener también, porque voy a tener congestión de la vena porta, como les decía, voy a tener congestión del tracto gastrointestinal. Y eso, ¿qué me va a provocar? Me va a provocar anorexia, malestar gastrointestinal y pérdida de peso. ¿Está? Y además voy a tener, por supuesto, congestión hepática, con signos relacionados con la alteración de la función hepática. Obviamente que este hígado tampoco va a funcionar bien, entonces voy a tener valores de proteínas hepáticas alteradas. ¿Está? Sí, Martín. Sí. Ah, mira, todo, viste que todo tiene que ver con todo.
Qué bárbaro. Sí. Bueno. ¿Cómo hago el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Obviamente, múltiples síntomas y signos que ustedes pueden reconocer, ¿no? Y con una simple radiografía de tórax puedo saber si el paciente tiene o no una insuficiencia cardíaca. Sí. Entonces, acá hay un estudio de este señor, no importa el nombre, tampoco importa que esto lo sepan de memoria, pero es para que ustedes vean. Hay criterios mayores y criterios menores para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los criterios mayores? Y ahora ustedes, si quieren, porque esto puede estar en el examen, una lista así, y ustedes me van a decir, así de paso repasamos, si estos son del lado derecho o del lado izquierdo, estos criterios, estos síntomas que les voy a nombrar. Disnea paroxística nocturna. ¿Es de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha? Ok, muy bien, izquierda. Ingurgitación yugular. Derecha. Estertores. Estertores. En la izquierda lo vimos, pero a ver, Martín dice, pero la izquierda genera la derecha, así que es medio tramposo. Estertores uno lo tiene, son típicos de edema pulmonar, o sea, de insuficiencia cardíaca izquierda, yo diría. Vos podés tener estertores porque tenés insuficiencia cardíaca izquierda y todavía no tenés insuficiencia cardíaca derecha. O sea, yo lo pondría en izquierda. Ahora, la cardiomegalia, ahí es de la izquierda, pero también puede involucrar a la derecha, ¿no? Pero se ve sobre todo por ¿se acuerdan el desplazamiento del choque de punta? Se ve más, es típico de la izquierda, digamos. El edema agudo de pulmón, eso es más de la izquierda, perfecto. El galope por tercer ruido es de la izquierda. El aumento de la presión venosa de la derecha. El reflujo hepatoyugular. No, izquierda no, Lilen. Derecha. Y la pérdida de peso superior a 4,5 kilos con tratamiento del lado derecho. Muy bien. Después, criterios menores. Edemas maleolares. Maleolares quiere decir en el tobillo, los maleolos. Al lado derecho. Tos nocturna. La del izquierdo. Disnea de esfuerzo. Izquierdo. Hepatomegalia. Derecho, muy bien. Derrame pleural. Izquierda, perfecto. Y taquicardia. Bueno, la taquicardia puede ser de los dos. Bien, entonces, ¿qué dice este señor? Dice que es necesario al menos 2 criterios mayores y uno menor para pensar en el diagnóstico, para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Está? Entonces, 2 mayores y uno de estos, y entonces con eso haríamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Fíjense lo que dice. Ninguna de las alteraciones mencionadas es patognomónica. ¿Qué quiere decir? Que es solo de la insuficiencia cardíaca. Y los criterios menores
son solo válidos si se excluyen otras causas. ¿Está? Bueno, esto era más para hacer un ejercicio que otra cosa. Y ahora, ¿qué tratamiento? Bueno, acá mucho no tenemos que hacer, ¿no? Porque si el corazón ya está dilatado, como decíamos antes, el elástico ya se rompió, no podemos volver atrás. Entonces se busca reducir la sintomatología y mejorar la calidad de vida y pronóstico. Se puede indicar hacer actividad física, abandonar el hábito de fumar, reducir el peso corporal, evitar el alcohol, limitar el consumo de cafeína, reducir la ingesta de grasas y sodio, disminuir el estrés, reducir la ingesta de líquidos. Y después un tratamiento farmacológico en el cual hay múltiples medicación que son inhibidoras de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina 1, diuréticos, vasodilatadores, digitálicos, beta bloqueantes. El digitálico es como si fuese un tónico cardíaco, ¿no? Para aumentar la concentración de calcio dentro de las células musculares cardíacas y aumentar la fuerza de contracción. Bien, entonces, esto es algo que encontré en un libro en el cual esto es lo normal y acá venimos cada vez peor. Si tengo una disfunción ventricular asintomática, o sea, yo no me di cuenta que tengo algún problema, pero tengo una fracción de eyección menor del 40%. Este es un dato muy importante, la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada latido. ¿Se acuerdan que nosotros sabíamos que el corazón más o menos cuando estaba en diástole, el volumen de fin de diástole era de 140 mililitros? ¿Se acuerdan? Y el volumen sistólico, que es lo que yo eyecto, es 70 mililitros. O sea, ¿cuál es el porcentaje que yo eyecté con respecto a la cantidad que tenía? Y no el 5, el 50, el 50%. Entonces, un corazón sano en reposo bombea un 50, un 75% de la sangre en cada latido. ¿Está? Eso es lo normal. Pero si esa fracción de eyección disminuye, ¿qué quiere decir? Que el corazón no es capaz de enviar toda la sangre que tiene el ventrículo, lo que yo les contaba. Por todos los motivos que vimos, siempre pasa lo mismo. No puede enviar la sangre para suplir las necesidades metabólicas de los tejidos. Entonces el corazón se queda con más sangre. Entonces, el corazón de una persona con insuficiencia cardíaca bombea menos del 35%. Una fracción de eyección por debajo de lo normal significa que su corazón ya no bombea como debería y es posible que no pueda suministrar a su cuerpo y a su cerebro la sangre que necesita. ¿Se entiende, chicos, por qué es importante ese valor de fracción de eyección? Fíjense que cuando ustedes le hacen distintos estudios, un ecodoppler cardíaco, este valor va a estar, el de fracción de eyección, porque es importante. Entonces, lo que veíamos acá, que hay personas que no tienen una disfunción ventricular sintomática, no tiene síntomas, pero tiene una fracción de eyección ya por debajo de 40. A estas personas, entonces, se le empieza a dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores de la ECA. Si ahora empieza a tener una insuficiencia cardíaca
sintomática con ¿vieron la escala que les nombré de la New York Heart Association, de disnea? Si tiene una disnea tipo 2, entonces le puedo dar diuréticos ligeros, vasodilatadores o digitálicos. Lo pone en signo de pregunta. Si tengo una insuficiencia cardíaca sintomática con disnea grado 3, le voy a dar diuréticos de asa, se llama diuréticos de asa, ¿no? Con acción en el asa de Henle, o varios diuréticos. Y si tiene una insuficiencia cardíaca sintomática grado 4, le voy a dar inotrópicos. Inotrópicos son drogas que aumentan la fuerza de contracción del corazón. Y medidas especiales. Y si esto no funciona, trasplante. Es lo único que queda con ese corazón. Es lo único que queda. Bueno, ¿alguna pregunta de insuficiencia cardíaca? Bueno, hacemos unos 15 minutitos de descanso y vamos a empezar. Ustedes tenían que traer para hoy las historias clínicas chiquitas. Si tenemos tiempo, también vamos a hacer las largas.